Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, les Dr. Chelo, y el día de hoy hablaremos acerca de la segunda parte de los temas de hemodinámica. Comenzaremos hablando de lo que es un circuito en serie y un circuito en paralelo, la presión arterial sistólica y diastólica, la presión de pulso, la presión arterial media, su importancia y sus determinantes, y la ley de Laplace y la tensión. Con respecto al circuito en serie y el circuito en paralelo, debemos tomar en cuenta que el circuito sistémico y el circuito pulmonar del sistema circulatorio están conectados en serie. Así que vamos a definir qué características tiene el circuito en serie. Para empezar, en todos los puntos de este sistema el flujo es el mismo, es decir, no importa dónde nos ubiquemos, el flujo sanguíneo siempre va a ser el mismo. La resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales. Por lo tanto, es lógico pensar que la resistencia total es mayor a cualquiera de las resistencias individuales y también que la resistencia arteriolar es la más grande, ya que como hemos dicho ya en presentaciones previas, las arteriolas son los vasos de resistencia. Así que aquí tenemos las resistencias en serie, ¿no? Vemos que acá estaría la suma de cada una de las resistencias individuales y hay una resistencia total que es lógicamente mayor. Ahora, el circuito en paralelo funciona de manera distinta. Consideremos que los órganos y su irrigación están organizadas en paralelo, ¿de acuerdo? Así que específicamente desde el punto de vista de los órganos, ahí sí hay un circuito paralelo. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? El gasto cardíaco se divide en porcentajes distintos para cada uno, ¿de acuerdo? Hay algunos órganos o tejidos que requieren mayor aporte del gasto cardíaco que otros. Sí, y ya lo vamos a ver en una imagen posterior. La resistencia total es menor que cualquiera de las resistencias individuales. ¿De acuerdo? Eso es muy distinto al circuito en serie. Y cuando se añade una resistencia individual, la resistencia total disminuye. Y cuando se retira una resistencia individual, la resistencia total aumenta. Ya pongamos, por ejemplo, que nos pongan un caso, ¿no?, de una mujer que está embarazada y tiene un bebé a término y por lo tanto se realiza el trabajo de parto y nace el bebé. Por lo tanto, en su sistema circulatorio, específicamente desde la perspectiva de los órganos, la resistencia total finalmente va a aumentar. Igual si es que un paciente es sometido a una nefrectomía, ¿no?, le retiene algún riñón o cualquier otro órgano en sí, si se retira una resistencia individual, seguimos el principio, la resistencia total aumenta. Muy bien, entonces aquí tenemos la resistencia en paralelo, ¿no? Vean que en este caso cada resistencia individual ya va a ser mayor que la resistencia total, ¿ya? Y acá estamos viendo, como había dicho, que cada órgano va a tener un aporte distinto del gasto cardíaco. Entonces, esta es la perspectiva general del sistema cardiovascular. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo, ¿no? Y acá, bueno, tenemos graficado el circuito sistémico, ¿no? Por lo tanto, vemos que acá se eyecta el volumen sistólico, ¿no? Y se va a tener que dividir el gasto cardíaco para los distintos órganos, ¿de acuerdo? Ahora, veamos reflejadas esas características que hemos mencionado en este esquema. Primero, habíamos dicho que el circuito sistémico y el circuito pulmonar están conectados en serie. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si revisamos cuánta sangre hay en la aorta, ¿ya? Si es que vemos cuánto flujo hay, este va a ser el mismo como si revisáramos, por ejemplo, la vena cava. ¿De acuerdo? Va a ser el mismo flujo. Si es que revisamos la arteria pulmonar, va a ser el mismo flujo. Si es que revisamos la vena pulmonar, va a ser el mismo flujo. ¿De acuerdo? Ese era el principio. En el circuito en serie, en cualquier punto, el flujo es el mismo. Y acá tenemos la distribución de los órganos, que como dije, los órganos están organizados en paralelo. Por lo tanto, el flujo va a ser distinto
para cada uno dependiendo de sus necesidades y el trabajo que realicen, ¿no? Un 15% se va a dirigir a las arterias cerebrales, ¿no? Para irrigar el cerebro, el sistema nervioso central, un 5% a las coronarias, un 25% a los riñones. Este gasto cardíaco es súper importante ya que los riñones lo van a utilizar para sus procesos básicos renales. 25% a la parte gastrointestinal, 25% a la parte musculoesquelética y un 5% hacia la piel. Muy bien, ahora hablemos de presión arterial sistólica y diastólica. Muy bien, la presión sistólica es la presión arterial más elevada medida durante un ciclo cardíaco. Para esto consideremos que un ciclo cardíaco se compone de dos fases globales, ¿no? La sístole y la diástole. En la sístole se está dando la eyección de la sangre, es cuando el ventrículo izquierdo, por ejemplo, se contrae y eyecta la sangre hacia la aorta. Eso ocurre durante la sístole. Y en la diástole ocurre la relajación y el llenado adecuado ventricular. ¿Ok? Entonces, la presión sistólica se genera cuando la sangre ha sido expulsada desde el ventrículo izquierdo hacia las arterias, ¿correcto? Y eso se ve reflejado en una presión, ¿correcto? Así que, ¿qué factores van a incrementar la presión arterial sistólica? El incremento del volumen sistólico, la disminución de la frecuencia cardíaca ya que incrementa compensatoriamente el volumen sistólico, y también la disminución de la compliance de las arterias. Si es que tenemos arterias más rígidas, como por ejemplo ocurre en situaciones de envejecimiento, ¿de acuerdo? Veremos que nuestra presión arterial sistólica tiende a aumentar, aunque como dije, esto es producto del envejecimiento. A cualquiera le ocurre. Ahora, veamos qué cosa es la presión diastólica. Es la presión más baja medida durante un ciclo cardíaco. ¿Okay? Ocurre durante la diástole, es decir, relajación y llenado ventricular, y es la presión en las arterias durante la relajación ventricular cuando no se está propulsando la sangre desde el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿quién brinda la presión diastólica? La retracción elástica de la aorta, que ya lo vamos a describir en una lámina posterior. ¿Qué factores disminuyen la presión arterial diastólica? La disminución de la compliance en las arterias, la disminución de la resistencia periférica total, la disminución del volumen sistólico y disminución de la frecuencia cardíaca. Ahora hablemos de la presión de pulso. Ok, la presión de pulso tiene una fórmula bastante simple, que sería la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. ¿Qué factores incrementan la presión de pulso? Primero, el aumento del volumen sistólico, y también la disminución de la compliance arterial. Nuevamente, si es que hay arterias muy rígidas, pues la presión de pulso estará incrementada. Esto también suele ser típico en envejecimiento. Ok, también debemos tomar en cuenta que la presión de pulso es mayor en arterias musculares debido a la disminución de la compliance. Pongamos un ejemplo. Consideremos la arteria aorta, ¿correcto? La arteria aorta es la primera arteria que recibe el gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Todo ese volumen que eyectó el ventrículo izquierdo da hacia la aorta. Pero la aorta tiene una gran compliance y por lo tanto puede soportar ese gran volumen a una baja presión. Pero pongamos el ejemplo de la arteria femoral. La arteria femoral ya es predominantemente una arteria muscular y por lo tanto su presión de pulso va a ser mucho mayor, incluyendo su presión arterial sistólica, ya que no tiene la compliance de la arteria aorta. ¿De acuerdo? Eso para ejemplificar lo que he mencionado. Muy bien, entonces acá tenemos un grafiquito donde tenemos reflejado lo que es la presión sistólica, la presión diastólica, la presión de pulso, ¿no? Entonces aquí vemos que llega este pico, ¿no? La presión sistólica, estamos acá en el momento de la eyección de la sangre. Y luego vemos como que la presión baja un poco, ¿no? Y esto se debe a que finaliza la eyección y por un momento
la aorta tiene más presión que el ventrículo izquierdo y eso hace que la sangre quiera regresarse al ventrículo izquierdo. Y eso no ocurre gracias a que en este momento se cierra la válvula aórtica. ¿De acuerdo? Este pequeño bajón de la presión se denomina incisura dícrota. ¿Ok? Y luego vemos que nuevamente hay una pequeña elevación de la presión, ¿no? Y esto pues refleja la presión diastólica. Y como habíamos dicho, es dada por la retracción elástica de la aorta. Ahora lo vamos a explicar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, habíamos dicho que el ventrículo izquierdo se contrae e eyecta la sangre hacia la aorta. Muy bien, acá tenemos la aorta. Ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Como ya había mencionado, la aorta es la arteria con mayor compliance. Por lo tanto, puede recibir un alto volumen de sangre y aún así mantenerlo a una baja presión. Entonces, la particularidad es que parte del volumen de sangre se va a quedar en la aorta durante la sístole. ¿Ok? Entonces el ventrículo izquierdo se contrae, se eyecta la sangre y eso refleja la presión arterial sistólica y parte del volumen de sangre se queda a nivel de la aorta. Ahora, ¿qué es lo que pasa para que se dé la presión arterial diastólica? Recuerdan que había dicho que el principal determinante de la presión arterial diastólica es la retracción elástica de la aorta. Muy bien, entonces apliquémoslo acá. Durante la diástole, como ya había mencionado, va a llegar un momento en el que la aorta va a tener más presión que el ventrículo izquierdo y por lo tanto la sangre siempre va de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Así que la sangre va a querer ir desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Va a querer hacer este flujo retrógrado. Pero en ese momento es cuando se va a cerrar la válvula aórtica y adicionalmente la retracción elástica de la aorta, ¿qué es lo que va a hacer? Es como si la aorta se contrayera y este volumen de sangre que quedó en la aorta pasa a ser eyectado. ¿Ok? Por eso es que la presión vuelve a subir. ¿De acuerdo? Y así es como se da la presión arterial diastólica. ¿Ok? Espero que se haya comprendido. Muy bien, ahora hablemos de la presión arterial media, su importancia y sus determinantes. La presión arterial media es el promedio de presión en un ciclo cardíaco completo y tiene una fórmula que viene a ser la presión arterial diastólica más 1/3 por la presión de pulso o la presión de pulso entre 3 también se puede reemplazar acá. Ahora es importante ver que la presión arterial media, no es un promedio matemático, ¿ok? ¿Y eso por qué ocurre? Porque la diástole dura más que la sístole. Ya más o menos la diástole dura hasta 2-3 veces más que la sístole. ¿Ok? Por eso se explica también que hay acá esta división entre 3. ¿No? Porque, como digo, la diástole dura 3 veces más que la sístole. Ahora, ¿por qué es importante que se mantenga bien la presión arterial media? Porque esta va a determinar la correcta perfusión de los tejidos. ¿Qué cosa quiero decir con eso? Que de esta manera se garantiza que todos los órganos reciban un adecuado aporte sanguíneo de acuerdo a sus necesidades, ¿ok? Que todos los órganos estén adecuadamente irrigados. Por eso es que es importante la presión arterial media. Ahora, aquí estamos viendo esta fórmula que lo que hace es ver cómo hallamos la presión arterial media también y sus determinantes. Así que la presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica total. La resistencia periférica total, ¿quién la determinaba? Las arteriolas. ¿Ok? El estado de las arteriolas. Si es que hay una predominante vasoconstricción de las arteriolas, la resistencia periférica total aumenta. Y eso hace que aumente la presión arterial media. ¿Correcto? Pero si es que hay una predominante vasodilatación de las arteriolas, esto hace que disminuya la resistencia periférica total y por lo tanto disminuya la presión arterial media. ¿Ya? Ahora veamos el otro componente, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco se obtiene también mediante una fórmula que sería el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. De esa manera obtenemos el gasto cardíaco. Y el volumen sistólico a su vez
tiene unos 3 determinantes que vienen a ser la precarga, la poscarga y la contractilidad miocárdica. ¿Correcto? Entonces, si es que, por ejemplo, incrementa el volumen sistólico, incrementa el gasto cardíaco y por consiguiente la presión arterial media. Del mismo modo, si incrementa la frecuencia cardíaca, incrementa el gasto cardíaco y a su vez la presión arterial media. Con respecto a estas variables, pues la precarga viene a ser la longitud máxima que alcanzan las fibras miocárdicas, ¿correcto? Al final de la diástole, ¿ya? Y la mejor forma de poder evidenciar eso es cuantificando el volumen telediastólico, es decir, el volumen que hay al final de la diástole. ¿Ok? La poscarga, ¿qué cosa es? La poscarga es la fuerza que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para poder eyectar la sangre. Generalmente la poscarga la representa la la presión aórtica, ¿no? Entonces, finalmente tenemos acá la contractilidad. ¿Qué es la contractilidad? Bueno, es esa capacidad intrínseca de los miocardiocitos de poder generar una adecuada tensión como consecuencia de la formación de los puentes cruzados entre la actina y miosina, y eso se va a traducir en una adecuada presión también. Entonces, de esa manera vemos que hay una serie de determinantes para la presión arterial media y es importante valorarlos. ¿Ok? Y hablaremos de estos tres en mayor profundidad en otros videos. Muy bien, ahora veamos la ley de Laplace y la tensión. La ley de Laplace lo que hace es calcular la tensión. Puede ser en un aneurisma, puede ser en una cavidad cardíaca, en fin. Donde la P viene a representar la presión, la R el radio y la H el grosor del vaso que estamos hablando o el grosor de la cavidad. Entonces vemos aquí que la presión y el radio son directamente proporcionales a la tensión, es decir, si es que estos incrementan, incrementa la tensión, mientras que el grosor del vaso o cavidad es inversamente proporcional a la tensión. Si es que este disminuye, la tensión aumenta, y si es que este aumenta, la tensión disminuye. ¿Ok? Es cuestión de jugar con estas variables. Muy bien, esta es la bibliografía que usé para la realización de los videos de hemodinámica. Espero que les haya servido. Dejen su like. Ya nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.